Bueno, buenas noches, estudiantes. Vamos a iniciar el CIPAS de la unidad 1 de diseño del trabajo. Este CIPA tiene como un objetivo principal es orientarlos a ustedes en el tema de elaboración de los diagramas para describir un proceso productivo. Entonces, voy a empezarles a compartir pantalla. Por favor, cuando tengan una inquietud, me la dicen, me la van diciendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Ustedes me avisan si están viendo la pantalla. ¿Sí? Señora. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a trabajar el CIPA de la unidad 1, analizar un proceso productivo, pero nos vamos a enfocar principalmente en la elaboración de los diagramas. Mi nombre es Lucy Esmeralda Aguilar Villalba, yo soy ingeniera industrial. Este tema es muy, muy importante para ustedes porque es un tema que va a ser muy recurrente durante su vida profesional, ¿sí? Entonces, por eso también a mí me motiva en hacer también este CIPA, porque pues quiero que las cosas salgan muy bien para ustedes. Bueno, la agenda del día de hoy. Vamos a describir cómo es la actividad que tienen que entregar, ¿cierto? Las temáticas que tienen que entregar también de esa actividad, el desarrollo de la actividad individual, la colaborativa, el entregable y algunos ejemplos. Bueno. La actividad. Entonces, la actividad es una actividad que corresponde al momento intermedio, que es la unidad 1. El puntaje máximo es de 90 puntos e inicia el 1 de febrero y finaliza el 14 de febrero. O sea, que ya estamos casi que a punto de finalizar esa actividad. Yo siento que esa actividad es bastante larga, bastante dispendiosa. Y realmente observo que en los grupos, de cada grupo hay 1 o 2 personas participando. Entonces, pues yo les quiero dar una reflexión. Yo sé que si ustedes están acá son las personas más interesadas, y es que para construir conocimiento uno no construye el conocimiento de un día para otro. O sea, uno no construye el conocimiento en los últimos 3 o 4 días. El conocimiento se construye poco a poco. El desarrollo de la actividad individual. Entonces, esto está escrito en el foro. Yo traté de hacerles un resumen bien comprimido de la guía en el foro que se coloca, y lo que hay que hacer es lo siguiente: explorar la temática, ¿cierto?, de Benjamín Nieve. Hay unos conceptos que se piden de que exploren, y también hay que desarrollar un mapa conceptual sobre cómo se elaboran los diagramas. Con esto, de una vez hago una claridad acá, que observo que algunos están desarrollando mapas conceptuales de las herramientas que se utilizan. Entonces hacen un mapa conceptual para hablar de Lucidchart, un mapa conceptual para hablar de CMaps Tool, de una cantidad de herramientas, y estoy corrigiendo eso en los foros, que es que el mapa conceptual es básicamente desarrollar la temática en la unidad 1. Es hablar de cada uno de los diagramas, pues, es de hablar de cada uno de los diagramas que estamos nosotros realizando. Entonces, aquí vamos a hablar de los diagramas de proceso, de flujo de proceso, de recorrido, del diagrama hombre-máquina, del diagrama de cero, y si quieren abordar los conceptos que se les solicitan, ¿sí?, los conceptos de productividad, de todos esos conceptos que les solicitan inicialmente, pues lo pueden hacer. Luego, hay 5 links de videos y ustedes deben de seleccionar un proceso. Sí, ya la mayoría ha hecho esa parte. Luego hay que hacer un diagrama IDEF0. Este diagrama IDEF0 es caracterizar el diagrama en entradas, salidas, controles y mecanismos. Yo tengo un ejemplo acá, esperamos que quede como un poco más claro todo. Después tienen que, con la simbología ASDE, hacer los diagramas de proceso y los de proceso de grupo.
¿Qué diagramas hay que hacer? El diagrama de proceso, el diagrama de flujo de proceso, el diagrama de recorrido, el diagrama de procesos de grupo. Aquí he encontrado mucha dificultad o más que dificultad es que no están consultando las fuentes, ¿sí? Resulta que en Internet hay muchas simbologías, la simbología ANSI. Nosotros estamos solicitando la simbología ASME, que es la apropiada para describir un proceso, ¿sí? Esa es la que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también lo indica. El libro de Benjamín Nieves, que es un libro que yo se les envié a sus correos, que eso guárdenlo porque eso es, ustedes lo van a utilizar más cuando se gradúen como ingenieros que ahora, diría yo, porque eso es como una fuente de consulta. Entonces, hay una simbología que es ASME, que es diferente a la ANSI. Esta es la que se utiliza para describir como procesos. La otra simbología se utiliza para uno escribir sin proceso, pero es un proceso, por ejemplo, describe el proceso de talento humano, donde se interviene mucha sistematización, mucho documento, ¿sí? Para describir un proceso, por ejemplo, describe el proceso de selección de personal. Esa metodología se utiliza más bien para eso, y la ASME ahí como que no queda bien, ¿sí? Pero para describir un proceso productivo, toca con la simbología ASME. Entonces ahí siento que la mayoría arrancó a lo que encontraba en Internet, eso era, ¿sí? Es importante que ustedes lean este libro de Benjamín Nieves, son 4 páginas nomás, y eso, y más que 2 páginas, describo un momentico y de una vez el ejemplo. Y una vez que ustedes ya tengan eso claro, ahí sí busquen en la internet cuál de pronto le puede a usted ayudar a terminar de qué, de ver, digamos, de aclarar algunas dudas. Bueno, una vez desarrollen esos diagramas, tienen que identificar oportunidades de mejora. Entonces, vuelvo al mismo libro, al famoso libro de Benjamín Nieves. En la página 111 hay una lista de chequeo donde ustedes tienen que diligenciar para mirar qué economía de movimientos, ¿cierto? La economía de movimientos tiene 3 principios, ¿cierto? Uno la analiza, bueno, ¿cómo economizo movimientos? Con los movimientos de mi cuerpo humano, cómo economizo movimientos con haciendo una mejor distribución de mi puesto de trabajo, o me toca mejorar estos modelos de máquina, ponerla más alta, más bajita, que sea mucho más funcional. Entonces, desde ese enfoque se hace esa lista de chequeo que está ahí. Bueno, entonces, ¿alguna inquietud acá con la actividad individual? ¿Alguien que me diga sí o no? Jóvenes. No, señora. Bueno, ¿listo? Bueno, ahora viene el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es que, primero, acá es analizar todas las propuestas individuales de cada uno de los procesos, ¿cierto? Luego deben de seleccionar acá en este punto 100 el proceso más completo y que especifique y que cumpla con todos los aspectos mencionados. Ahí tienen que estar atentos a que pues, no vayan a seleccionar el proceso que no cumple, el proceso que no investigaron, el proceso que no utiliza la simbología, ¿sí? Antes estén muy atentos a que sea un proceso que cumpla con los aspectos que solicita la guía. Bueno, ya tenemos el proceso seleccionado, entonces tienen que identificar otros procesos similares, ¿cierto? Y evaluar esos procesos mediante esta práctica que se llama lo que es Lean Manufacturing. La verdad, este tema de Lean Manufacturing, Pocayoke, Kaizen, TPM, SMART, todo eso da para un CIPA completo, ¿sí? Ese punto 8. Eso da para un CIPA completo. Entonces, a raíz, usted mira eso y hay unas metodologías, todas estas son, esto en el punto 8, eso es lo que dicen mejores prácticas de manufactura, mejores prácticas, se llama Lean Manufacturing. Lean Manufacturing significa, Lean, ¿qué es? Es venta, ¿cierto? Manufacturing, es decir, que sea una manufactura muy light, muy delgada, es decir, sin sobrecostos, ¿sí? Sin desperdicios.
Entonces, usted sabe que los japoneses son expertos en eso, expertos. ¿Sí? Entonces, ellos todos los días están mejorando el proceso. Para si hoy lo hizo en 3 minutos, mañana debo estar en 2.8, pasado mañana en 2.7 y mejorar los procesos. Entonces, este punto 8 solicita eso, evaluar unos procesos similares, mirar este tema de manufacturing y luego presentar una propuesta de mejora. Bueno, entremos ya en materia. Bueno, este diagrama IDEF 0, ¿qué significa IDEF 0? En inglés, yo no pronuncio muy bien el inglés, entonces Integration Definition for Function Model. ¿Qué significa eso? Definición de la integración para modelar funciones. ¿Qué significa modelar? Significa diagramar. ¿Sí? Entonces, es lo que nos permite a nosotros el IDEF 0 es un modelo de diagramación por funciones. Entonces, el IDEF 0 es una técnica de modelado o de diagramado, como lo quieran ustedes decir, que describe el proceso como una serie estructurada y jerárquica de actividades. Bueno, entonces, el IDEF 0, ¿qué hace? Va a describir las actividades que están en cajas, ¿sí? En unas cajitas que están, ¿sí? Y va... Señora. ¿Me escuchan bien? De pronto alguien que tiene por ahí un micrófono, detecten el compañerito que de pronto tiene el micrófono encendido y tiene música al fondo para que lo apague. Bueno, entonces les decía que ese IDEF 0, ¿cierto? Nos describe a nosotros un proceso y las actividades, es decir, son 4. ¿Qué son las actividades? Lo que se transforma, ¿sí? Lo que va a ser transformación. Por eso casi siempre se expresan en verbos, ¿cierto? Porque son de transformación. Bueno, se definen en términos de entradas, es una flecha que está entrando al lado izquierdo, luego en salidas que es lo que ya salió de ese proceso, ¿cierto? Lo que ya sale de ese proceso. Es por decir algo, si yo tengo un proceso de selección de personal, que entra unos aspirantes, ¿cierto? Unos aspirantes, unas hojas de vida, luego ocurre el proceso de selección de personal y ¿qué sale? Salen unos candidatos, hojas de vida preseleccionadas, unos candidatos preseleccionados para empezar un proceso de pruebas técnicas psicotécnicas. Entonces, ¿cuál fue la entrada? Unas hojas de vida. ¿Cuál es la salida? Una lista de candidatos preseleccionados, ¿sí? Y así en sí, todo lo que es transformación, todo lo que es un proceso de transformación. Si yo estoy haciendo prendas, ¿qué entra? Un rollo de tela. ¿Qué se hace? Digamos en el proceso de corte. Se cortan todos esos bloques, ¿cierto? Se tiene un molde, se corta. ¿Y qué sale? Prendas cortadas. Entonces siempre identificar eso, cuál es la entrada, ¿cierto? ¿Qué ocurrió allá? Un proceso de corte y ¿qué salió? Unas prendas cortadas. Entonces, las entradas es la flecha a la izquierda, las salidas es la flecha que van saliendo de la actividad. Los controles. Los controles son flechas que van en la parte superior, ¿sí? Y son las guías, la normatividad, las restricciones, es decir, lo que nos pone a nosotros como que nos regula, ¿sí? Todo nos regula, todos estamos regulados. Si estamos en una empresa, estamos regulados por un reglamento interno de trabajo, por un reglamento de seguridad, estamos regulados, ¿cierto? Si yo voy a hacer cualquier proceso, ¿cierto? El productivo también está regulado mediante unas especificaciones técnicas, un documento técnico, ¿sí? Hay reglas, hay normas, hay políticas, reglamentos. Y los mecanismos es que se colocan siempre en la parte inferior y son los recursos que necesitamos, ¿cierto? ¿Qué recursos necesitamos? Necesidad personal, maquinaria, software, el computador, todo lo que nosotros necesitemos para hacer esa actividad.
Bueno, este es el esquemita que ya vemos todos, el IDEP 0, pero vamos a acá. Esta es una flecha donde entra, ¿cierto? Aquí ocurre una transformación, es decir, lo que sale nunca es igual a lo que entra. ¿Sí? Entró algo, por decir algo, si yo, por ejemplo, en un rollo de tela, acá ocurrió un proceso, llamémoslo que lo cortamos, hasta que salieron prendas cortadas. ¿Para qué? Para que haya un proceso, digamos, que de confección. Y sale de acá y de pronto puede ir a un proceso de estampado o bordados. ¿Qué me están indicando estas dos flechas? Que esta cajita y esta cajita, o esta actividad y esta actividad, prácticamente tienen los mismos mecanismos. Es lo que me está indicando ahí, que este aplica también ahí. Y estos mecanismos están aplicando, ¿sí? El de acá aplica para allá y el de allá aplica para acá. Sí, estos controles, recordemos que arriba son los controles, entradas, salidas, hacia acá mecanismos, ¿sí? Una salida es una entrada de un proceso. Bueno, esta diapositiva es muy importante. Entonces, volvemos al mismo, las unidades básicas que interactúan en un diagrama IDEP 0. Entonces tenemos 5 unidades que interactúan en un diagrama IDEP 0. ¿Cuál es? Control, perdón, empezamos. Entrada, actividad. Tutora, qué pena, tutora, usted está proyectando algo porque es que no se ve nada. Ay, ¿cómo así? Totalmente. ¿Cómo así que ustedes no están viendo mi video? Sí, tutora, yo estoy observando. Yo también estoy viendo. ¿La diapositiva? Yo también estoy viendo la diapositiva. Sí, señora. Ah, bueno. De pronto mira a ver. Voy a enviar la captura de pantalla, pero a mí no me parece nada, me parece negro todo. No, pero entonces tienes que configurar su Skype. Mira que hay un cuadrito pequeñito allá arriba y debe un clic al lado derecho y abra ahí. Bueno, señora, ya reviso. ¿Sí? Hagamos una pantallita de pronto usted que tiene pequeñita. Entonces mira que aparece como un cuadrito. Voy a salirme y vuelvo a ingresar. Bueno, gracias, doctora. Bueno, entonces miremos las 5 unidades básicas de un diagrama. Cualquier cosa, por favor, me avisan, ¿vale? Porque pues la idea es que este material que he construido para este CIPAS pues sea de gran utilidad. Entonces, hay 5 unidades básicas que interactúan. ¿Cuáles son? La entrada, que es una flecha, la flecha es una unidad, la caja, que es una función o actividad, la otra flecha, que es la salida, llevamos 3, control y mecanismo, 4 y 5. ¿Listo? Son estos 5. Hablemos de las entradas. Entrada en inglés se llama input, ¿cierto? ¿Cuáles son las entradas? Los materiales, datos, información que activa el proceso. Estas entradas son las que son transformadas o consumidas en esta actividad. ¿Sí? Bueno, estas entradas generalmente son cosas, lugares, eventos, conceptos, ¿sí me entienden? Todo. Y generalmente son sustantivos. En esto estoy corrigiendo mucho porque es que colocan la actividad no dentro de la caja, sino por fuera cerca de las flechas, entonces uno no sabe si eso es un control, de qué está hablando, si eso es un control o está doblemente describiendo la actividad. No, la actividad usted la expresa con un verbo en infinitivo y un objeto directo. ¿Sí? Maltear la cerveza. Entonces, ya está un verbo y está el objeto directo. Luego la salida. La salida en inglés significa output, que es el resultado de la transformación de la función de la actividad. Entonces, convierten en las entradas de la siguiente actividad. Es decir, esta salida que está acá puede ser una entrada en la siguiente actividad. ¿Sí? Y este es el resultado, una salida resultado de lo que ocurrió acá en esta caja amarilla. ¿Sí? Que acá ahí hubo acción.
Ahí por eso la tenemos que expresar con un verbo, porque ahí hubo acción. Acá hubo una transformación. Lo que estaba acá a la entrada salió totalmente diferente a la salida. De eso lo estoy corrigiendo mucho porque entra madera, ¿qué sale? Madera. Y pasó por una máquina que la destrozó y sale mal. No, tiene que ocurrir un proceso, ocurrió un proceso ahí que ya no sale la madera del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, en estas cajas hay una transformación. Lo que entra no es igual a lo que sale. Bueno, hablemos ahora de los controles. Los controles son objetos que regulan el proceso. ¿Cómo? Bueno, los controles son objetos que regulan el proceso. ¿Cómo y cuándo una actividad se realiza o no? O sea, ¿cómo se realiza la actividad? ¿Cuándo es que se realiza? Es importante para que las salidas cumplan con un alto desempeño. Es decir, si no hay control, es como si no estuviera las salidas no estuvieran reguladas. O sea, podría ser cualquier salida y estaría bien. Los controles en los procesos son los que nos permiten a nosotros de verdad tener unas excelentes salidas. Tutora, disculpe una pregunta. ¿Sí, señora? La entrada sería ingreso de granos de café y la salida ya café molido. Dependiendo del proceso que está, porque si lo está secando, el café está seco, ¿sí me entiende? Dependiendo del proceso que usted lo está haciendo. En cada cajita entra un café en el cual usted le va haciendo una serie de procesos. ¿Ya? Sí, señora. Pues teniendo en cuenta el video, sería ingreso del grano de café, pues pienso en el proceso de entrada y salida, y el proceso de salida sería pues ya el café molido. Sí. Ahora miramos el diagrama IDEF0 porque es que el primera hoja del diagrama IDEF0 es como si fuera la última, digamos así, es como la primera hoja es el objetivo total del diagrama, ¿cierto? Ya nos hemos dado cuenta de eso, o sea, el diagrama padre, llamémoslo así. Gracias, tutora. Sí. Bueno, entonces digamos acá tenemos, miremos los controles que yo los veo muy enredados a mis estudiantes en los controles, ¿sí? Los controles es la normatividad, es la restricción, es lo que nos pone el pero para que las cosas salgan bien. Si no existiera ese control, pues no saldrían las cosas bien. Controles, les digo acá ejemplos, normas, guías, calendarios, presupuestos, reglas, especificaciones técnicas, supervisión especializada con normas de calidad, ¿sí? Supervisión especializada, ¿sí? Pruebas de calidad, todos esos son controles, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta salida sea de una buena calidad. Las reglas, la normatividad, especificaciones técnicas. Cuando yo digo esa palabra especificaciones técnicas, pues estoy hablando de todo, que acá tengo el control de temperatura, todo, insumos, procesos, todo, ¿sí? La formulación. Bueno, mecanismos. En mecanismos, otra cosa. No, algunos estudiantes no están siendo ordenados, ponen controles abajo. No, los controles son arriba, los mecanismos son abajo, ¿sí? Los mecanismos es el recurso físico necesario para llevar a cabo una función o actividad. Lo que usted necesita para llevar a cabo los recursos, ¿cierto? Recurso humano o físico, ¿sí? Necesario para llevar a cabo una función o actividad. Maquinaria, programas de cómputo, instalaciones, recursos humanos. Supongamos que yo sea una psicóloga y yo tenga que dar asesoría, acompañamiento al personal de la empresa. Como psicóloga, ¿yo qué necesito? Necesito una instalación porque yo no puedo estar recibiendo que todo el mundo me cuente las cosas donde todo el mundo lo escuche y se da cuenta, ¿cierto? Entonces, ahí yo necesito una instalación, un sitio más bien privado,
necesito de pronto un computador, ¿cierto? Necesito un ambiente así. Ah, bueno, pero de pronto si yo estoy haciendo otro tipo de proceso, entonces yo voy a necesitar de pronto una secadora, de pronto voy a necesitar una trituradora, ¿sí? Voy a necesitar personal porque necesito los operarios que me manejen esa maquinaria, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el mecanismo, a los recursos humanos o físicos que usted necesite para resolver esa actividad. Un software, un computador, lo que usted necesite. Y van abajo, no se ponen arriba. Listo, entonces ya hablamos de los cinco unidades básicas. Acá esta palabra ICON es como la sigla que reúne input de entradas, C de control, O de salida, de output, salida, y mechanism de mecanismo. Acaban de hablar de las puras flechas y dice que las flechas son sustantivos que representan información, gente, lugares, cosas. Entonces, muchas veces las flechas me colocan verbos. Cuando colocan un verbo, estamos en acción, ¿sí? Y los verbos en infinitivo, ar, ir. Un verbo correr, bailar, eso representa acción, ¿cierto? En el caso de nosotros, pues no es correr, bailar, sino que son verbos que identifican que vamos a hacer un proceso de cocinar, de secar, ¿sí? Diferentes tipos de procesos, pero los tratamos de dar en el infinitivo que ya de una vez como que sabemos que es una actividad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Bueno, listo. Yo voy preguntando y yo necesito que alguien me confirme para yo saber si no se me fue la imagen, no se me fue el sonido. Bueno, listo. Bueno, el INEF 0 es un modelo que tiene una estructura así como jerárquica, ¿sí? Acá como lo vemos así. Entonces está el diagrama, el primera cajita va a ser el diagrama A-0. A-0 significa el diagrama papá, el diagrama padre. Es como si ahí en ese diagrama es como si tengo esta entrada y tengo esta salida, como que lo viera todo en un solo paso, ¿sí? En un solo pasito. Ese es el diagrama padre, ¿cierto? Pero ese diagrama A-0 tengo que empezarlo a desglosar, ¿cierto? En otras actividades. Esta actividad grandota la tengo que desglosar al menos, dice la teoría, que no más de 6 cajas, ¿sí? Acá, por ejemplo, 3 cajitas, ese ya se llama A0. Si yo quiero empezar a desglosar un poco más sobre la actividad, en este caso que está señalada ahí con amarillo 2, pues creo el A2, ¿cierto? Así se van creando automáticamente. Entonces, mira, ese diagrama ahí del 0 le permite a usted ir al detalle si lo quiere hacer. Va de lo general, del diagrama papá al diagrama hijo, ¿sí? Al diagrama hijo. Usted va sacando su diagrama. Acá, como les decía, acá dice que el diagrama A-0 es el diagrama papá. ¿Qué es importante? Que en ese diagrama 0, si usted colocó 3 flechas de entrada, 3 de controles, 3 de mecanismo, esas flechas no pueden quedar volando, tiene que agarrarlas cuando vaya al diagrama 0. El video que tiene ahí la guía es muy claro en cómo tomar esas flechas. Si usted no las deja en el aire, a usted le va a aparecer la flechita como con un paréntesis en la puntica. Entonces son como que, ¿y esta de dónde salió? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que usted crea acá, en este diagrama, allá en el diagrama hijo, lo tiene que llevar, ¿no? Las flechitas, me refiero a las flechitas. Bueno, ¿qué más? Dice diagrama siguiente, A0, A1, A2, ¿sí? Porque él va en forma jerárquica. Dice que máximo 6 actividades.
y yo diría que sé muchas. Todas las ICON, ya sabemos que son las ICON, ¿no? Las flechitas. En la actividad padre deben aparecer en la actividad hijo, lo que les estaba diciendo, que no pueden quedar volando porque les aparece como un paréntesis en la columna. Hay que tomarlas y hay que alarlas ahí. Y las flechas, al igual que las actividades, se deben dividir en 2 o más diagramas hijo. Bueno, acá hay un ejemplo. Listo, acá puse un ejemplo. Estas flechitas que ustedes ven acá así como una Z ahí, ¿sí? Nos permiten identificar que estoy hablando de esa entrada, ¿sí? Entonces, muchas veces estoy encontrando en los diagramas que estamos revisando que no, o sea, ponen toda esa información y no sabe si es información de la flecha de la izquierda, de la derecha o de la mitad. Qué pena, yo le interrumpo. ¿Sí, ¿Será que hay posibilidad de que se vea en presentación? Es que se ve muy pequeño y no se alcanza a identificar. Vale, gracias. Listo, eso es bueno. Todas esas observaciones la van diciendo porque, listo, bueno. Entonces, este es el diagrama papá. El diagrama padre A-0, A-0, ¿cierto? De este diagrama A-0, vamos a decir que vamos a diseñar un uniforme deportivo. O sea, vamos solamente como el tema de la inspiración, ¿cierto? Llega un cliente y me dice, ay, usted hace uniformes deportivos, y yo digo, ay, sí, ay, preséntame una propuesta, ¿cierto? Entonces le hicimos un diagrama de Excel. Entonces, les contaba que estas flechitas acá en forma de Z, ¿cierto? Estas flechitas acá en forma de Z, me permiten identificar, por ejemplo, acá dice especificaciones técnicas, yo estoy hablando de esta flecha y esta de acá. Entonces, yo estoy viendo en los diagramas que no están utilizando esa herramienta, ¿sí? Y muchas veces lo que usted lee no se sabe de dónde es, ¿cierto? Porque fuera de eso, perdón. Porque muchas veces siguen describiendo el proceso por fuera de la caja. No, está la caja para usted decir qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Bueno, ahora sí empezamos. Entonces vamos a diseñar uniformes deportivos. Entonces tenemos qué son los requisitos del cliente, ¿cierto? ¿Qué son los requisitos del cliente? Lo que quiere el cliente. El cliente me va a decir, yo necesito unos uniformes deportivos, ay, ojalá que sean verde con amarillo, ayúdenme a diseñar, que sean así, que tengan un estampado arriba, otro abajo, otro al lado, una manga, y que, ¿será que me los pueden tener para el 20 de marzo? ¿Y será que lo pueden hacerme en 3 tallas? Esos son requisitos del cliente. Y esta palabra, requisitos del cliente, tenemos que mantenerla en nuestro lenguaje diario. Porque empezando que la norma ISO 9000 habla todo el tiempo de requisitos, uno todo el tiempo es cumplir requisitos. Cumplir los requisitos, ¿cierto? Y si estoy en una fábrica, cumplir los requisitos del cliente, ¿cierto? ¿Qué más hay en entrada? Los inventarios de telas e insumos. ¿Cuál va a ser la salida? Un boceto aprobado, ¿cierto? Una idea creativa ya plasmada en un boceto. ¿Cuáles van a ser mis controles? O sea, ¿cuáles van a ser mis restricciones? Porque tampoco puedo diseñar un uniforme que le diga a mi cliente, de acuerdo a los requisitos del cliente, que mi uniforme le vale 350,000 pesos cuando él quiera armar un equipo de los niños del barrio para que jueguen fútbol, ¿sí? Entonces, tengo como controles, como restricciones, en el caso sería un presupuesto, una matriz de costo, unas especificaciones técnicas, ¿cierto? Y un control de calidad. Esos son los que me controlan para que esta salida sea buena. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los mecanismos? Ya habíamos dicho, el personal. Entonces tenemos los vendedores, los diseñadores, ¿cierto? Todas esas son las personas que me van a estar apoyando en este proceso. ¿Listo? Equipos. Para usted diseñar un uniforme deportivo necesita un computador, necesita un software mínimo, el Corel, necesita tener un plotter, necesita, ¿sí? Bueno, necesita tener un software que también le hace el patronaje,
Necesitan tener como 2, 3 software. ¿Listo? Software de diseño y patronaje y un sistema de información. Sistema de información en la empresa bien organizado, porque a mí no me puede perder qué solicitud hizo el cliente, cuándo lo hizo el cliente, para cuándo es, ¿cierto? No se me puede perder esa información y no se puede manejar en la memoria eso, ¿sí? Tiene que haber un registro de información. Este es el diagrama papá. Entonces vamos a dividirlo, este diagrama lo dividimos en 3 actividades, como para un ejemplo, ¿cierto? De lo que les decía, las flechitas que estaban allá se tuvieron que venir para acá, porque ninguna puede quedar volando, porque no le aparecen. Mire, estas flechitas que estaban requisitos del cliente, inventario, se vinieron. Software, equipos, todas se llevaron para acá, se volvieron para acá. Bueno, entonces el cliente me dice, bueno, hágame un boceto. Entonces lo que primero, el cliente se dirigirá al departamento de ventas. Necesito un uniforme así, así, que sea rojo, amarillo, con 2 bordados, un estampado. Bueno, ¿qué hace el departamento de ventas? Lo primero que hace es elaborar una solicitud de ficha y cotización. Es decir, él tiene que coger eso que le dijo el cliente de manera telefónica, de manera, sí, en esa recepción del pedido, el plasmarlo en un documento para producción, ¿cierto? Y eso se llama una solicitud de ficha y cotización. Lo tiene que hacer, o sea, aterrizar el pedido, traducir el pedido, ¿cierto? Ya en lenguaje de planta. Y acá, ¿de qué salen? Unas especificaciones técnicas, telas, insumos y procesos. El cliente me dice, yo quiero una tela roja, pero quien me monta el pedido, el que monta ya para no montar una orden de producción, todo tiene que decirme el rojo de tal referencia, de tal color, porque pueden haber muchos rojos y muchos tipos de referencias. Me salen unas especificaciones técnicas ya definidas. Esas especificaciones técnicas se convierten en una entrada. Fue una salida acá, pero se convierte en una entrada. También los inventarios, porque si yo tengo mi empresa, pues tengo que mirar de tratar de vender de lo que ya tengo ahí para no inventariarme más y sacar la tela que tengo en esos momentos almacenada. Entonces, elaboro un boceto creativo con esas especificaciones técnicas. Los bocetos, pues no pueden ser mudos, o una especie, no, el dibujito tan bonito, pero ¿qué? ¿Qué necesita ese dibujito? Necesita unas especificaciones técnicas. En el caso, si estamos haciendo una prenda, pues necesito saber la tela, los insumos y los procesos. ¿Qué telas tiene? ¿Cuántos coordinados tiene? ¿Va combinada? ¿Dónde está el combinado que necesita esa prenda? ¿Qué procesos tiene? ¿Cuántos bordados? ¿Cuántos estampados? ¿O de sublimado? ¿Qué es? ¿Cierto? Entonces, elaborar un boceto no puede ser mudito, tiene que decir todo, porque acá ya empezamos a crear un lenguaje propio para producción. Es lo mismo, para hacer un boceto, ¿qué herramientas necesito? ¿Qué recursos? ¿Cierto? El software de diseño y patronaje, equipos, sistemas de información. ¿Qué sale? ¿Cierto? Acá me dieron unas especificaciones técnicas en un documento que llamaban ficha, me sale ya un boceto creativo con especificaciones. Digamos que acá yo ya tenía como un papel que me decía cómo lo que quería hacer. Acá ya me sale otra hoja, otro papel, pero ya es un boceto creativo con especificaciones. Pero esto se me vuelve una entrada acá, porque lo que hizo acá el creativo, el diseñador, el equipo de oficina técnica y todo eso, no quiere decir que está perfecto. Eso tiene que salir a aprobación por parte del cliente o del educación de mercadeo. Una vez eso ya esté aprobado, pues seguirá otros procesos, y ya empieza la orden de producción, la OP, todo el resto para hacer corte, confección, estampado. Pero pues lo dejamos hasta acá porque era un proceso así. Entonces sale un boceto aprobado. ¿Cuáles van a ser los controles? Un presupuesto, una matriz de costo, unas especificaciones técnicas y control de calidad. En este caso, estos controles, así como los dibujé acá, ¿cierto? Y que quedaron muy bien explicados en el video que les dan acá, estas aplican para todos, pero no, aplican para todos estos controles, ¿cierto? Entonces siempre tengo que estar atento si hay inventario, si hay especificaciones técnicas, calidad y todo. Así. Bueno,
Entonces, acá, conclusión. No, conclusión, mire, aquí está la actividad en verbo infinitivo. Elaborar, aprobar, diseñar, construir, bueno, están los verbos. Y el objeto directo. Aquí está. Me están colocando esto acá, por acá, porque acá dicen un pedacito y acá hablan más de todo esto, no sé por qué, ¿sí? Porque yo miro y no son controles, si están por acá arriba como volviendo a hablar de la actividad. No, entonces estos son los controles, mis restricciones, los que me ponen en cintura, los que tengo que, ¿sí? Que estar controlando para que esto sea bien, para que todo salga bien, entre los costos, los presupuestos en este caso, ¿cierto? Bueno, ahí es el del diagrama IDEF0. Bueno, hasta aquí inquietudes acá. Por favor, inquietudes aquí, hasta aquí con este diagrama. ¿Qué dificultades han tenido en este diagrama IDEF0? Estudiantes, ¿me están escuchando? Señora. ¿Ah? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, señor. Señora. Ay, bueno, no contésteme así, la verdad, porque me empiezo a preocupar. ¿Será que se fue la conectividad? ¿Qué pasó? Bueno, listo. Entonces, bueno, hasta aquí hay dudas. La pregunta es, ¿hay dudas con IDEF0? ¿Qué dificultades tienen con IDEF0? Profesora, nuevamente Sí. yo, ¿Con quién hablo, perdón? Jessica Barrera. Hola, Jessica. ¿Dudas hasta acá? Profe, pues mirando como tengo mi diagrama IDEF0, pues en el diagrama hijo, ¿me escucha bien, profe? Sí, señora, perfecto. En el diagrama hijo le incluí los procesos o fases más representativas del café. Sí, claro. En la parte superior dejé únicamente teniendo en cuenta pues los anteriores diagramas, por decir el de diagrama de flujo, que ahí me salió una sola inspección en el proceso del secado. En la parte de abajo dejé la maquinaria, que es la despulpadora. Y hay otras maquinarias. Y la parte del secado. O sea, en el caso suyo, abajo no puede dejar solamente una maquinaria, sino que tiene personal, tiene los operarios, ¿sí? Yo le digo, vean el video, pero también documentense un poquito del proceso, porque la verdad, el solo video no le va a dar a uno toda la información que esto requiere, ¿sí? Pero pues sí le da una idea, ¿ya? Pero entonces pues me faltó, entonces creo que ingresar la parte operativa. Sí. Mirando acá me hizo falta pues la parte operativa incluirla. En el caso del café, pues ahí también como controles está toda la parte de laboratorio, de calidad, pruebas de calidad. También debe estar una supervisión especializada, muy especializada, ¿sí? Para hacer todos los procesos como controles. Listo, entonces, bueno, es detectar muchas veces que el video uno no alcanza a detectar los controles, no, pero entonces ya uno tiene que empezárselos como a imaginar o un poquito a investigar el tema y entonces se da cuenta, claro, hay que controlar en este caso la temperatura, hay que controlar tal cosa, ¿sí? La acidez, hay que controlar. De eso uno dice, bueno, son controles de calidad, controles de laboratorio, físico-químicos, pruebas físico-químicas. ¿Sí? Y si eso sale mal, pues tú no puedes seguir.
Me ¿Ya? hizo falta incluir esos controles que acaba de Sí. mencionar, tutora. Sí. No, es que hay que, no solamente lo que le da el video, porque el video usted no alcanza a ver que viene el laboratorista que le hace las pruebas, que mire, que tiene la formulación, todo tiene, la cerveza tiene una receta, tiene una Sí. formulación, ¿sí? Entonces seguimos acá, bueno, entonces ese es con el diagrama y de C. Gracias, tutora. Listo. Miremos el registro de la información. Listo, este diagrama. ¿Sí? Bueno, acá es donde viene acá prácticamente donde yo he visto más dificultad. Finalmente el diagrama de cero, el descargarlo y el manipularlo, le lleva a uno un tiempito, no más de 3, 4 horas uno ya está empezando a diagramar. ¿Sí? Ya uno está como cogiendo del tiro la diagramación. O sea que tampoco es una cuestión así como tan compleja y todo eso, es más bien tener uno como el esquemita hecho antes para hacer, ahí voy a hacer 3 cajas, voy a hacer 4 cajas, ¿sí? Tenerlo antes porque después editar eso sí ya es una cosa ya complicada. Bueno, entonces miremos el registro de la información. Empezamos con el siguiente punto que es, no puedo dar un clic porque esto me va. Bueno. Resulta que para hacer un diagrama tenemos que aprender a registrar esa información. Porque si yo voy a hablar del proceso de la cerveza, del café, describirlos en forma de un párrafo no tiene sentido. No lo vamos a hacer, no lo vamos a entender, ¿sí? No podemos hacerlo. Entonces existen unos diagramas para registrar la información, que la información sea un poco más visual y rápidamente se detecten los pasos, los ensambles, la línea principal, ¿cierto? Entonces, existen unos diagramas para escribir, son herramientas que facilitan el registro y el análisis de la información del proceso productivo. O sea, si usted me hace un párrafo o me hace un diagrama, yo párrafo me lo puedo demorar más y leerlo 3 veces para saber realmente qué pasó, que un diagrama fácilmente uno puede detectar los pasos, ¿cierto? ¿Cuántos pasos hay? Acá viene algo muy importante. Los símbolos son el estándar ASME. Y son esos 5 que ustedes ven ahí. Son esos 5. ¿Cuáles 5? El círculo que significa operación, la flecha que significa transporte, el almacenamiento, el triángulo al revés, los retrasos, que es la D, ¿cierto? Y la inspección, que es un cuadro. Ahora, ¿qué es una operación? Es algo que se transforma, que transforma. Acá, clavar. Antes usted tenía el banco sin la puntilla. Y después de que hizo, ya quedó el banco con la puntilla. ¿Hubo una transformación? Sí. ¿Ya? Acá, mezclar. ¿Cierto? También hay una transformación. Taladrar. Transporte. Cómo mueve el material mediante un carro, mediante una banda transportadora o de manera manual, ¿cierto? El almacenamiento. El almacenamiento lo puedo hacer en estivas, en silos, en archivar. Este es el almacenamiento. Los retrasos. Los retrasos no son almacenamientos, son que hay que esperar un momentico, ¿cierto? Esperar en el lavador, esperar un descargue, ¿cierto? Unos documentos que se esperan de pronto por ser firmados, ¿ya? La inspección no hay transformación, el producto sale igual que como estaba, no ocurre una transformación, simplemente le van a decir, no, sabe que esto está roto, que esto no sirve, que está muy ácido, pero no hay ninguna transformación, simplemente hay un concepto, pero el producto no lo transforma, por eso es una inspección, examinar, leer, analizar, ¿cierto? Entonces, estos son la simbología ASME, ¿listo? Entonces, por allá me salen con rombos, con decisión, con cuadros, como operación, y yo a todo el mundo lean la página 26, 27, pero no han tenido en cuenta que
que esa simbología ASME es muy diferente a la simbología ANSI, ¿sí? Que es más para describir otro tipo de procesos. Listo, seguimos. Bueno, entonces, miremos el diagrama del proceso operativo. Este diagrama del proceso operativo realmente es el que más uno utiliza, porque es muy, muy sencillo y el que realmente uno le dice cómo está, qué tiene el proceso, ¿sí? Tiene solo operaciones e inspecciones. Encuentro que me le meten los 5 símbolos a este diagrama. Y no, solamente es una operación. Como les digo, uno como ingeniero, este es el diagrama que más utilizo precisamente por lo sencillo que es. Usted fácilmente describe un proceso. Lo describe muy fácilmente porque no es complicado de hacerlo. ¿Por qué lo pueden hacer? Por Lucidchart. Lucidchart, este diagrama es súper sencillo de hacer por Lucidchart, ¿sí? Los que han trabajado Lucidchart se dan cuenta que tiene una plantilla cuadriculada, que uno puede moverle la plantilla cuadriculada, da clic en el círculo y la lleva para donde uno quiere y ya queda aquí. Hola, buenas noches, profe, qué pena, me toca dejar la clase porque imagínate que entro a trabajar. Ah, bueno, pero como eso va a quedar grabado, yo les comparto eso, ¿vale? Ah, bueno, señora, muchas gracias. Ahí en el chat queda la grabación. Al mes se va la grabación, ahí queda en el chat. De todas maneras, cualquier día le podemos preguntar, ¿cierto? Listo, sí. Bueno, entonces el diagrama, listo. El diagrama del proceso operativo maneja 2 símbolos, es sencillo, el que más se usa, ¿sí? No le pueden meter más símbolos, solo esos 2. ¿Ya? Ya vemos uno cómo se revisa. Bueno, algunas reglas. Bueno, voy a mostrarles un diagrama y luego miramos las reglas, porque me parece más fácil con el diagrama. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla porque me voy a salir. No, me toca hablarle de las reglas y ya miramos eso. Ya hablo de las reglas y ahora las retomamos nuevamente. El diagrama se elabora de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que las primeras operaciones están hacia donde dice la UNAD y las otras operaciones están hacia donde dice la palabra diagrama. ¿Sí? De allá para acá se elabora. Ya les muestro. Se representa por operaciones e inspecciones. Los últimos ensambles se colocan más hacia la izquierda. Ya explico eso en el ejemplo. Se debe evitar que se crucen las líneas. Si yo no hago el punto anterior, si yo coloco algo que tengo que ensamblar mucho después, ahí se me va a cruzar la línea. Si lo dejo de último, pues no va a pasar eso. Las operaciones se enumeran separadamente de las inspecciones, es decir, cojo las operaciones y empiezo a decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Dentro del círculo. Entonces, ¿aparecen las inspecciones? No puedo decir 6, no. Primera inspección o segunda inspección. Empiezo nuevamente desde el 1, ¿sí? El número se coloca dentro del círculo o el cuadro. Las actividades se describen al lado derecho de la línea de flujo, en verbo infinitivo. Y los tiempos al lado izquierdo de la línea de flujo. O sea, hay que tener como una estética para presentar las cosas. Entonces, todas a la derecha y los tiempos a la izquierda, ¿no? Si el material que se va a ensamblar requiere transformación, entra por encima y si no, entra de lado. Ya le explico eso más claramente. Me voy a pasar a Excel, por favor me avisan si queda compartida la pantalla, ¿vale? ¿Me están viendo la pantalla? ¿Están viendo el diagrama? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, sí, señora. Se me ocurrió hacer una cosa, espérame. Listo. Me llevo estas reglas para acá, mire. Me queda perfecto. Me traje las reglas para acá. Vengan las vuelvo chiquititas.
más chiquiticas para poder explicar bien. Listo, perfecto. Bueno, listo. Les decía que el diagrama se elabora de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, miren. Ya, empiezo acá. Esta es la línea principal de mi diagrama. ¿Sí están viendo perfectamente? Esta es la línea principal del diagrama, miren. Ahí aparece el 3, el 4, el 5, el 6. Acá es la línea principal del diagrama, esta. Las otras líneas son esta, esta, esta. Yo me puedo extender, o sea, arranco por acá, luego acá y sigo hacia allá. Así es como se hace el diagrama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que qué tal que, por ejemplo, estas mangas yo las colocara acá y yo tendría que pasar esa línea porque las mangas tuvieron de ensambla acá. ¿Sí? Esta línea estaría acá y ya se cruzaría con esta que dice cartera, si esto estuviera en esta posición. ¿Qué quiere decir eso? Que voy haciendo una línea principal del flujo y las últimas partes que voy a ensamblar, mire, esto voy a ensamblarlo acá, mire, pues se corren más hacia la izquierda, estas, ¿cierto? Las primeras en ensamblar, pues van siendo más hacia la derecha. Bueno, ¿qué más? Las operaciones en círculos, ¿cierto? Y las inspecciones en cuadros. Entonces, acá, empezamos. Vamos a hacer una camiseta polo. Me gusta este ejemplo de una prenda porque tiene varias cosas para poder explicar. Todos conocemos una camiseta polo, que es la camiseta con cuellito rectilíneo. La camiseta polo que utilizan los niños de los colegios, ¿cierto? Y que todos tenemos, ¿cierto? Que tiene un cuellito tejido, puñito tejido, una carterita acá con 2 o 3 botones, ya. Bueno, entonces, acá dice, los últimos ensambles se colocan más hacia la izquierda, por ejemplo, acá las mangas. ¿Por qué van hacia la izquierda? Porque es que yo no las necesito ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, las necesito por allá en el puesto número 13. Y si tuviera algo que entraría en el puesto número 18, pues me toca mandarla más hacia la izquierda. ¿Listo? Para evitar, así nunca se me cruzarían las líneas. Si yo tengo en cuenta esa regla, jamás se me cruzan las líneas. Porque si acá me resulta algo acá más que voy a ensamblar después, pues simplemente bajo la línea, bajo y ensamblo donde la necesito. ¿Sí? Entonces nunca se me cruzarían las líneas. Bueno, las operaciones se enumeran separadamente, ya lo vimos, ¿cierto? Las actividades, mira acá las actividades. Entonces, entra la pieza delantera de la prenda, ¿cierto? Resulta que eso tiene una carterita que es donde van los botones. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primera operación, fusionar cartera. ¿Qué es fusionar? Es colocar un adhesivo para que se sienta esa parte un poquito más gruesita. Se plancha, ¿cierto? Y para hacer una cartera hay que marcar el tamaño que quiero la cartera, si la quiero delgadita, 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros. Digamos en dama, es mejor como más pequeñita. Bueno, por ahí de 2, de 3. Entonces yo cojo ese pedacito de tela y le tengo que fusionar, le tengo que marcar. Ahí ahí puede entrar el ensamble. ¿Sí? Esa cartera tuvo una transformación, porque ya llega fusionada y llega marcada, ya tiene una línea ahí marcada que me va a decir el largo y el ancho, ¿cierto? Bueno, hay que revisar eso porque hay un proceso que requiere una inspección, porque la cartera de hombre es diferente a la de mujer, donde la marque mal ya queda del otro ancho, y eso ya ahí ocurriría un daño que no se puede dar, digamos, corregir. Se corrige antes, digámoslo así, tendría que volver a hacer este proceso. Bueno, entonces, ¿qué notamos acá? Verbo en infinitivo, marcar delantero, pegar cartera, ¿cierto? Entra la cartera, la revisan, marcan, pegan la cartera, fijan las puntas del cuello, cierran los hombros, ¿cierto? Entonces, pero para cerrar los hombros, ¿qué necesito?
pues la espalda, ya estoy trabajando acá en el delantero, estoy trabajando acá la espalda. Pero la espalda, ¿por qué no entró la espalda por arriba? Porque la espalda no tenía transformación. Simplemente tal y cual como salió de corte, hay que ir a la espalda. Acá no estamos contando el proceso de corte y de confección. La espalda no tuvo ninguna transformación durante el proceso de confección, tal y cual como quedó cortada la toma, ¿cierto? Entonces mira cómo entra así de ladito, ¿cierto? Ella no podía entrar acá como entraron las mangas, no, porque no tiene transformación. Y tienen que entrar no a la flecha, tienen que entrar a la línea de flujo. Entra a la línea de flujo antes de cerrar los hombros, porque yo para cerrar los hombros necesito unir el delantero con la espalda. Pues punto los hombros. Bueno, luego voy a pegar el cuello. Para pegar el cuello, ¿qué necesito? El cuello, una hiladilla y una marquilla. ¿El cuello necesita transformación? No, yo ya lo compré así. Compré un cuello tejido. Compré una marquilla, compré una hiladilla. ¿Cierto? Entran acá, no entran por arriba. ¿Cierto? Y luego pego el cuello. Siento la cocotera. Conclusión. Todas las operaciones se describen acá. Todas las operaciones acá. Acá al lado, a este lado, al lado izquierdo están los tiempos de cada operación, ¿sí? De cada operación, están los tiempos de cada operación. Mira. ¿Cómo va la numeración? Cojo la cartera, 1 y 2. La cartera no es la línea de ensamble porque la línea de ensamble está principal, donde van los delanteros y todo. De 1, 2. Hago la operación 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las mangas no entran ahí de ladito. ¿Por qué? Porque las mangas hay que pegarles el puño, hay que presputar el puño, ¿sí? Entre esas manguitas se transforman y entraron acá y tan pronto pego las mangas. Cierro costado, dobladillo, la falda de la parte inferior del buzo, jalo, botono, pulo, reviso su inspección, que es la segunda, mira, teníamos una, acá la segunda. Y empaco, ¿cierto? Al final hago un resumen, tantas operaciones y tantas inspecciones. ¿Qué están fallando? No hacen el resumen, no están haciendo el resumen y dejan los flujos volando, o sea, no ensamblan. No ensamblan, ¿cierto? Si yo miro el libro de Benjamín Nieves, acá se los coloco el libro de Benjamín Nieves, que yo todos los días leo. Es lo que estoy explicando, es lo que estoy explicando. Operación 1, 2, 3, 4, 5. Pero para hacer la operación 11, necesito que esté hecha la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, para hacer la operación 11, ¿cierto? Entró por arriba porque tuvo una serie de transformaciones. 11. ¿Qué pasa? Tiene que entrar esto, las 12, 13, 14, 15, 16 para hacer la operación 17. Y empiezo con las inspecciones. Ya tengo 1, 2, 3, la inspección 4. ¿Listo? Al final hago un resumen. Exactamente lo que les estoy explicando. ¿Cómo va el diagrama? El diagrama va de la parte de derecha a izquierda. No se cruza. Y esto que ya está listo, una pistola para aplicar la laca, unos tornillos, entran por este lado porque no tienen transformación. Que a todos los estoy mandando, analicen la figura de la figura 2.7 del libro de Benjamín Nieves. Verbos en infinitivo a este lado, tiempos acá, verbos en infinitivo, tiempos acá, verbos en infinitivo y tiempos acá. Así es como se elabora el diagrama. ¿Alguna inquietud? No, profe, perfecto. Bueno, seguimos con el siguiente diagrama. El siguiente diagrama, este diagrama se llama diagrama del flujo del proceso. Resulta Perdón, que tutora. Señora. Tutora, es que en mi caso acá se demora en activar el micrófono.
Pues en el diagrama de recorrido, en el anterior, el que estaba explicando, El proceso operativo, sí. proceso operativo, perdón, le coloqué tal cual así, lo único que me hizo falta fue el tiempo. Ah, bueno. Mire, lo que pasa es que ustedes tienen muy poquita información como para generar eso. ¿Sí? ¿Sí vamos a entender? Hipotéticamente manejen unos tiempos. Hipotéticamente manejen unos tiempos. Pero todo con la misma medida. Es decir, si estamos hablando de minutos en minutos. ¿Sí? Pero hay veces que empieza un minuto, luego 5 días, luego 3 días. No hay coherencia. ¿Ya? Entonces, como para que el diagrama le quede hipotéticamente, puede manejar unos tiempos, ¿sí? Hay, digámoslo así, medio inventados, ¿cierto? Pero que ustedes sepan claramente dónde va, cómo va. En este momento la idea es que ustedes aprendan a construir un buen diagrama, ¿cierto? Ustedes como ingenieros industriales deben saber construir un buen diagrama, ¿sí? Eso es claro, eso es tan importante como un contador que sepa hacer un balance. Esto es súper clave para nosotros, saber hacer un diagrama. ¿Sí? Gracias, tutora. Bueno, entonces sí, hipotéticamente se inventan unos datos, unas cifras, eso porque pues el video no da esa información. O consulto un poquito más y más o menos hago como algo medio real. ¿Sí? Bueno, le vamos para el diagrama de flujo del proceso. Pregunta que este diagrama, este sí es muy detallado, ¿cierto? Ya dejé, acá dice que este diagrama el diagrama del flujo del proceso. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, señora. Bueno, Sí, señor. listo. Entonces, el diagrama del flujo del proceso que tengo, los 5 símbolos. Entonces, este es un diagrama más detallado. ¿Sí? Más detallado. Digámoslo así, es un diagrama que se utiliza tiene todos los símbolos, ¿sí? Tiene todos los símbolos, los 5 símbolos. Entonces, es un diagrama que se utiliza prácticamente para describir un proceso, pero más con el fin de ver acá particularmente costos ocultos, no productivos, como la distancia, los recorridos, los retrasos, los almacenamientos temporales. O sea, sirve para mirar cómo es un proceso, pero tiene como que otra intención, ¿sí? O sea, a mí si me ponen a describir un proceso, yo utilizo el primero, porque me queda claro cómo es el proceso. Este ya tiene como otro fin. Más que ilustrarme el proceso estamos perdiendo mucho tiempo, estamos caminando mucho, hay mucha distancia, tenemos que topar esta pared, tenemos que bajarnos del primer piso, mejor bajemos al segundo de esta operación y pongamos así. Nos lleva como a analizar esos costos ocultos sobre distancias recorridas y almacenamientos temporales o retrasos, ¿cierto? El diagrama se debe incluir todos los retrasos y tiempos de almacenamiento. A medida que una parte permanezca más en tiempo de almacenamiento se retrasa, pues mayor será el costo que se acumule y pues más la entrega al cliente se va demorando, ¿cierto? Y hoy en día el cumplimiento es un requisito del cliente. Bueno, entonces me cambio ahora ya me cambio de diapositiva y nos vamos para la realidad. Listo. Entonces, el diagrama de proceso tiene esta plantilla. Esta plantilla ahí, el libro de Benjamín Nieves, y ahí está la plantilla, o sea, no le cambien nada más. Es que se lo inventan, yo no sé por qué se lo inventan de una manera diferente. Sí, ahí le están diciendo, mire, es así. Y estos son estándares, estos tipos de diagramas son estándares, uno no puede como ponerle mucha cosa porque es que ellos son unos estándares que están aprobados, como le digo, por la Organización también Internacional del Trabajo. Bueno, entonces, este diagrama, ya ahora miremoslo acá,
Ya este que uno hace ahí venga, lo confío un poquito más, mucho. Bueno, algo que no hablé, qué pena con ustedes. Los encabezados, porque no pueden hacer diagramas mudos. Hay un logo de una empresa, qué diagrama es, qué prenda, qué referencia, quién lo elaboró, quién lo hizo, cuándo lo hizo. Eso es supremamente importante en una empresa porque, venga, ese diagrama ya está pasado porque ese diagrama lo hicieron hace 10 años. Nosotros ya no estamos haciendo la camiseta puro así. Eso quién lo elaboró, eso quién lo aprobó, ¿sí? O esa referencia ya no existe, ya no la tenemos en el mercado. Ya tenemos otra. Tutora, disculpa. Señora. Entonces, en cada uno de los diagramas tiene que llevar el encabezado, es donde... Ah, listo, muchas gracias. Totalmente. O sea, es que todo formato, todo tiene que tener encabezado porque uno queda mudo. O sea, hoy en día estamos todas las empresas con procesos de sistemas de calidad, gestión de calidad, certificaciones. Y un diagrama mudo son ¿no? Pochados, no conformidad, porque no dice nada. ¿Sí? Miren del flujo del proceso. El del flujo del proceso. Tutora, el logotipo, ¿qué se colocaría? ¿Podría ser el logo de la UNAM? Sí, lo que quieran. ¿Sí me entienden? Lo que quieran. Sí, pero poniéndole el pedacito ahí para colocar algo, ¿ya? Bueno, el título, qué actividad está analizando, cuántas hojas va a llevar este diagrama, porque a veces esos diagramas son tan largos, que pueden llevar varias hojas. Entonces, esta es una hoja, la primera de 10, la 2 de 10, la 3 de 10. Bueno. ¿Quién es el operador, el analista? ¿Es un método actual o es un método que se está enfocando en el material, en la persona? ¿En qué se está enfocando usted su estudio? Vuelvo a mi famoso Benjamín Nieves, y él acá, don Benjamín Nieves, me dice lo siguiente. Del libro, dice, ¿el método cuál es? ¿El presente o es un método propuesto? ¿Qué está analizando? ¿El trabajador, el material o la máquina? Entonces, el enfoque que usted le va a dar al diagrama. Después usted hace su ¿qué? Su diagrama dice, no, estoy fijándome en el material, el movimiento que tiene el material, ¿cierto? ¿Quién elaboró, quién revisó? Unos comentarios. Bueno, el caso es que este diagrama tiene sus 5 símbolos y va diciendo almacenamiento entera. Entonces pone el puntico allá en el almacenamiento, un puntico chiquitico que no vaya a confundir con una operación, ¿sí? Luego pasan a la sección de corte, por decir algo. Luego la tela se reposa, hay una demora. Luego se extiende, luego se corta, luego se paquetea, ¿sí? Sí. Mire que acá no nos estamos enfocando tanto en las operaciones de que se cerró la punta, se perdió el hombro, se quitó el hombro, se pespuntó el hombro, se puso la cartera, se dobladilló. No estamos enfocándonos en eso porque el diagrama no tiende a hacer esa minucia, ¿sí? Sí, hay una serie de operaciones ahí, ¿cierto? Y mira acá y ya pasa al proceso final. Digamos, ¿cuántas operaciones tienen? Pues nosotros ya sabemos, por decir algo, 22 operaciones. ¿Cuántos transportes hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 punticos, ¿cierto? ¿Cuántos retrasos hay? Un puntico acá, un puntico. ¿Cuántas inspecciones hay? 1, 2 inspecciones. ¿Cuántos almacenamientos hay? 1, 2. ¿Listo? Acá, ¿cuál es la clave de este diagrama? Saber la distancia. No, que es que mire que desde que llegó la tela, lleva la corte 10 metros. Que de acá 4 metros. Miren, están 36 metros recorridos. Entonces, hay que hacer una mejor distribución, hay que romper esta pared, hay que distribuir mejor las áreas, ¿sí? Bueno, ahí vienen como todas las ideas para el mejoramiento de eso. ¿Por qué? Porque acá lo más importante es la distancia. Aunque también hay minutos y todo eso, pero una de las cosas más importantes es la distancia. Listo. Entonces, este diagrama es sencillo, este diagrama sirve para ver
costos así, o yo lo he utilizado, por ejemplo, cuando a veces hay licitaciones que le dicen, mire, usted tiene un pedido cuánto, pero gente, o sea, pedidos muy grandes, y necesito que me describa su proceso. Hay veces sirve para no decir, mire, se hace 2P, se escribe no sé qué, no, sí, sirve uno como para utilizar uno, no para describir lo que usted, el detalle de eso, pero sí sirve para de una manera más resumida a veces expresar algo, ¿cierto? Porque ya usted no está dando esta minucia del proceso. Pero esto realmente es lo que lo enfoca a uno como ingeniero, que es lo que se hace. Usted llega y mira esto, y si usted llega a dirigir una fábrica de confección, usted tiene un diagrama, usted ya se enfocó, ya sabe qué es lo que va a hacer. Bueno, entonces miremos, listo, entonces ya salimos de este diagrama, todo. Miremos el diagrama de recorrido. Me voy para acá y diagrama de recorrido. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Sí? Ay, no me dejen olvidar la asistencia, por favor. Yo les pedí el favor que no me dejen olvidar eso. Porque es muy grave eso. La asistencia. Ahí por el chat ya les compartí la asistencia, ¿ya? Listo. Por diligenciar el link asistencia. ¿Listo? Bueno. Bueno, diagrama de recorrido. Entonces ya vamos casi que con el último. El diagrama de recorrido, de flujo de recorrido, es una representación gráfica de cómo se distribuye, digamos, de cómo se ubican todas las actividades en un edificio, en una planta de producción. Entonces, es prácticamente identificar en un plano, ¿cierto? Todos los símbolos correspondientes. ¿Y cuáles símbolos? Los que aparecen en el diagrama de flujo, en el que acabamos de ver. Lo mismo, tiene muy enfocarse muy en los transportes, en mirar como esa parte, como ese recorrido, como para tener una mejor visión de oportunidades de mejora, ¿cierto? Entonces, este diagrama de recorrido identifica las actividades mediante los mismos símbolos que aparecen en el diagrama de proceso. Entonces, vamos a mirar un diagramita de esto. Listo. Entonces, acá. Lo mismo, hay un encabezado, ¿cierto? Hay un encabezado, hay un diagrama de recorrido de la referencia 1.25. Listo, quién elaboró, quién lo hizo, la fecha, todo. ¿Señora? ¿Alguien tiene una inquietud? Entonces, es plasmar lo que vimos en el anterior flujo, que llegó el camión, cogió la tela y la almacenó, después esta tela se vino acá y cogió un transporte para la sección de corte. El primer transporte es al almacenamiento de la tela y el segundo transporte es al área de corte. Entonces yo miro acá, en este diagrama. El primer transporte es a la sección acá y luego a la tela. ¿Sí? Entonces, voy mirando, voy analizando este diagrama del recorrido. Luego, una vez que pasa de corte, hay un retraso, se va para la sección de preparados, luego de preparados pasan los módulos de polo de confección, luego que se habló de polo se fue para la sección de terminados,
luego de terminado pasó a la sección de empaque, y luego en la sección de empaque, terminado el empaque, y luego otra vez va almacenamiento de producto terminado, ¿cierto? Entonces, la idea uno es definir las áreas por donde está circulando y que sea correspondiente a lo que está pasando acá, ¿cierto? Que hay dos inspecciones, sí, una acá en el módulo y otra acá en preparados. Y yo miré acá mi diagrama de cuántas inspecciones había, 1 y 2, ¿cierto? Que tengo 2 almacenamientos, al inicio y casi que al final. Tengo un almacenamiento acá y tengo un almacenamiento acá. Recuerden que el almacenamiento es el rompito con la punta hacia abajo. ¿Listo? Ese es el diagrama de recorrido, ¿cierto? Para hacer el diagrama de recorrido yo tengo que tener bien hecho el diagrama del flujo del proceso. ¿Sí? Estos dos se complementan, ¿cierto? Estos se complementan. Estos diagramas de recorrido se complementan. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí ustedes tienen que simular que existe un área donde se hace este proceso de secado, que en esta área se hace el proceso, ¿sí? Tienen que simular también como las áreas que están ahí. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, señora. Bueno, seguimos con el último diagrama, que este diagrama se llama diagrama de procesos de grupo, ¿cierto? Y resulta que este diagrama de procesos de grupo, es una adaptación del diagrama hombre-máquina. El diagrama de procesos de hombre-máquina determina el número de máquinas más económicas que un trabajador puede operar. O sea, ¿cuál es la idea de este diagrama? Determinar el ciclo que tiene un trabajador y de la máquina, y mirar cómo ni la máquina tiene tiempo improductivo y digamos que el operario no se quede ocioso. Entonces la idea es como equilibrar eso, equilibrar, este operario está ocioso, o sea que él puede manejar una tercera máquina, una segunda máquina, ¿sí? De eso se trata, es de organizar esos ciclos, esos ciclos. Entonces, el diagrama procesos de grupo es una adaptación del diagrama hombre-máquina. El diagrama de procesos hombre-máquina determina el número de máquinas más económicos que un trabajador puede operar. Sin embargo, varios procesos e instalaciones son de tal magnitud que en lugar de que un solo trabajador opere varias máquinas es necesaria la participación de varios trabajadores. ¿Sí? Entonces siempre hay un paralelo, hombre-máquina, hombre-trabajador con una escala de tiempo, para operar una sola máquina de manera eficiente. El diagrama de procesos del grupo muestra la relación exacta entre los ciclos ociosos y los ciclos operativos, o sea, cuánto estuvo ocioso el trabajador y cuánto estuvo la máquina operando, ¿cierto? Y lo contrario, o sea, tanto al trabajador como a la máquina se le analiza qué tan productivo fue y qué tan improductivo fue. Bueno, miremos un diagramita de esos. Esto sí me está molestando. Bueno, como siempre, un encabezado tiene todo que tener encabezado. Nada puede ser movido, ¿cierto? Entonces, bueno, en este diagrama es muy sencillo. Este diagrama, ¿qué tiene? Tiene una escala de tiempo, o sea, lo principal es determinar una escala de tiempo. Entonces, para el tiempo acá van a ser cada cajoncito de esto, cada línea de esto, perdón, digamos, cada renglón de estos, acá que les estoy señalando, representan 5 minutos. El otro, otros 5 minutos. El otro, otros 5 minutos. O sea, esa escala no puede variar, es decir, son los mismos 5 minutos, igual de ancho, para el operario, para la máquina 1, para la máquina 2, para la máquina 3, para la máquina 4. O sea, yo no puedo tener una escala diferente del operario, una escala diferente para la máquina, una escala diferente para la máquina 2, no. Es la misma escala, el mismo, como cuando usted hace una gráfica, cuando usted grafica y usted determina la escala.
Lo principal es que sea igual para todos. El primer paso, determinar una escala. En este caso dijimos que la escala van a ser, cada cajón vale 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. ¿Sí? Entonces, resulta que este diagrama hombre-máquina obedece a un planteamiento de un problema específico que a ustedes en la guía no se les dio. Es decir, ustedes no tienen la suficiente información como para hacer un diagrama hombre-máquina. Es lo que yo visualizo en esa guía. Pero hipotéticamente, como les decía, pueden inventar unas cifras, plantear un problema, porque es que uno para hacer un diagrama de máquina necesita saber unos tiempos, necesita saber el ciclo del operario, qué turno trabaja el operario, cuánto trabaja el operario, las máquinas, qué proceso hacen, cuánto paran, con cuánto se demora en cargar la máquina, en descargar la máquina. Ese tiempo ustedes no lo saben, ni los ejercicios. Pero hipotéticamente uno se puede plantear un problema, llamémoslo así, que fue lo que yo hice acá, para poder explicar y ahora lo hago. ¿Listo? Entonces tenemos un operario versus máquina 1 versus máquina 2, ¿cierto? Tenemos una escala que está definida de 5 en 5, donde son 5 minutos, ¿cierto? Cada cajón representa 5 minutos, que aplican tanto para el operario como para la máquina 1 o para la máquina 2, ¿cierto? Entonces, empezamos. Entonces, el operario va a preparar un montaje de la máquina 1, ¿cierto? Entonces, él tiene que primero hacer un alistamiento antes de cargar la máquina. Y eso es una operación que él hace de manera manual. Entonces, coge y hace, ¿cuánto se demora? 5, 10, 15 minutos. Y acá lo señalo con un azulito, que digamos que está siendo productivo el operario, está trabajando, ¿cierto? Está haciendo la preparación para hacer el montaje de la máquina de 1. Pero ¿qué pasa? Mientras él está haciendo este montaje, ¿cómo está la máquina 1? Parada, inactiva. ¿Y cómo está la máquina 2? Inactiva también. ¿Por qué? Porque él está haciendo una operación normal, está preparando material para la máquina 1. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Una vez que terminen de hacer esos 15 minutos, después de los 15 minutos, la máquina 1 empieza a trabajar, ¿cierto? La máquina 1 opera, porque ya preparó para la máquina 1. Pero la máquina 1 empezó 15 minutos después, 5, 10, 15, empezó a operar. O sea, 20, 25, 30, 35, ¿sí? Empezó a operar acá. ¿Cuánto demoró operando la máquina? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 minutos, pero y 15 estuvo inactivo. Mientras tanto, mientras que esta máquina trabaja, ¿qué pasa con la máquina 2? Sigue inactiva, porque el señor está preparando el montaje de la máquina número 2. ¿Cuánto se demora? 5, 10, 15 minutos. ¿Listo? Pero una vez él prepare esto, ya esta máquina, mire, puso ya verde acá. Ya empezó a trabajar esta máquina. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Sí, ya cuento cada cajoncito, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 minutos trabajando la máquina. Entonces, así sucesivamente. Entonces, bueno, determina el ciclo del operario, el ciclo de la máquina 1, el ciclo de la máquina 2. ¿Cierto? ¿Cuál es el ciclo? Porque ahora se repite el ciclo otra vez. ¿Sí? Ahora tenemos que volver a empezar a preparar la máquina 1, todo se repite, es que el ciclo terminó acá. ¿Sí? Como les decía, ustedes no tienen la información para hacer un diagrama, pero hipotéticamente pueden hacer un ejercicio para aprender a hacer el diagrama, ¿cierto? Plantear un ejercicio. Entonces, acá sumamos. ¿Cuánto vive esto? 15 más 15, 30 más 40, 70. El operario, el tiempo del ciclo, bueno, 70. De la máquina, el tiempo de ciclo también, 15 y 15, 30, 70. Y de la máquina 2 también. Todos los tiempos de ciclo deben de ser iguales. Bueno, ¿cuánto duró trabajando la máquina 1? Alguien que me conteste, por favor. ¿Cuánto tiempo duró trabajando la máquina 1?
Estudiantes, ¿cuánto duró trabajando en la máquina 1? No continúo hasta que no contesten, por favor. Por favor, alguien que diga alguna cifra. ¿Cuánto duró Profe, qué operando? pena. Profe, qué pena, ¿lo puede acercar? Qué pena, es que no miro. La máquina 1 es esta máquina, acá, esta parte que estoy sombreando. ¿Cuánto trabajó la máquina 1? 40. 40 minutos, miren. 5, 10, 40 minutos. 25, 30, 35, 40 minutos. ¿Cuánto duró inactiva la máquina 1? 15 minutos. 15 acá y 15 acá también, 30. 30. ¿Sí? 15 acá y 15 acá. ¿Sí? La máquina 2, ¿cuánto duró inactiva? 30 minutos. ¿Y cuánto duró operando? 40 minutos. 40 minutos. El operario, ¿cuánto duró trabajando? $15 minutos. 15 más 15. 30. 30. 30. Que preparó el montaje de la máquina 1 y preparó el montaje de la máquina 2. ¿Y cuánto duró inactivo el operario? 40 minutos. Listo. Esos datos que acabamos de ver, los pasamos acá a esta tablita. El operario, tiempo de acción, o sea, activo, 30 minutos. Tiempo inactivo del operario, 40 minutos. Luego voy para la máquina 1. Tiempo de acción de la máquina 1, es toda esta, 40 minutos. Tiempo inactivo de la máquina 1, ¿sí? 30 minutos. Paso todas esas cifras y saco ya porcentajes, ¿sí? Saco porcentajes de utilización, ¿cierto? Entonces, si la máquina, si tuvo en acción 30, entonces 30 dividido en 70, eso apenas el 42%. Si tuvo activa el 40 dividido en 70. Lo ideal es que estén ocupados los 70 minutos todos, tanto operario como máquina. Entonces, mire, acá está el índice de utilización. ¿Cuál es una utilización óptima? Más o menos por encima del 85%, ¿cierto? Y se grafica eso. Entonces, este es el diagrama hombre-máquina. Lo más importante es tener una escala igual para todos. Yo no puedo medir 5 minutos acá chiquitos y acá 5 minutos acá que sean grandes. No. Es el mismo reloj para todos, la misma escala. ¿Sí? Entonces, yo hice un caso hipotético. Analizando eso, yo hice un caso hipotético acá, que es lo que tendrían que ustedes hacer allá, de un proceso de confección. Como cuento, me inventé el proceso. Y yo, supongamos que un operario prepare las carteras y los delanteros y todo eso de preparados es lo que se hace antes de entrar a máquina, antes de los módulos de confección. O sea, él tiene que coger las carteras, fusionarlas, plancharlas, marcarle la rayita y todo, para cuando la señora que vaya a confeccionar, simplemente la coloque, pegue y haga todo el proceso. La señora que está en la máquina no puede irse a parar, allá a planchar y hacer eso, no, son otras personas. Entonces está esa persona que no está operando máquina, digamos, solamente está haciendo la función de preparados, pues solamente con la máquina que plancha, ella no funcionadora, digamos que supongamos que hace 30 minutos eso. Acá la escala la dividí de 3 en 3 porque es todavía mucho más chiquitita en confección, de 3 minutos, 3, 6, 9, 2. Entonces, hice un caso hipotético que dure 30 minutos preparando, que se demore 6 minutos cargando, y ahí trabajando, miren, la máquina está parada 36 minutos, y yo haciendo este ejercicio, de verdad que esa máquina mantiene más parada que trabajando. Listo, acá
Inactividad. Ya él cargó la máquina, ¿cierto? Ya cargó todo esto, pero empieza el operario a estar desocupado porque ya no tiene para esta máquina, ¿sí? Entonces acá dice el mismo caso hipotético de eso, ¿cierto? De que acá es un operario y una sola máquina que es la fusionadora, ¿sí? Que es una plancha grande, vamos así, que se colocan de presión y temperatura. Y se hacía todo eso. Cuando la máquina estaba operando, el señor se quedaba, la señora se queda sin hacer nada. La máquina se desocupa acá, pero él tiene que descargar la máquina y volver a cargar, ¿cierto? Y luego queda inactivo, pero la máquina empieza a trabajar acá. Luego tiene que descargar la máquina y volverla a cargar, ¿cierto? Descarga la máquina para que la máquina arranque a trabajar y quede inactivo. Se hace el mismo ejercicio, entonces mira cuál es el ciclo. Duró 57 minutos del señora, operario. Luego en la máquina vuelvo y sumo todo esto, para que me da 57. Tiempo de acción de la máquina. Acá me contestan, por favor. Mire, el tiempo de acción de la máquina está con amarillo. ¿Cuánto duró trabajando la máquina? Por favor, me contestan. 9. Tiempo de acción. Tiempo inactivo de la máquina. 36 más 6 más 6. ¿Sí? Tiempo inactivo de la máquina. 48. Sí, señora. El operario estuvo activo, miren, 30 más 6, 36 más 6, 39, 42, acá, 45, 48. Activo. El operario activo. ¿Cuánto duró el operario inactivo? Llamémoslo así. 3, 6, 9. ¿Cierto? 3, 6 y 9. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Tú nos vas a enviar esa plantilla? Ay, no, ustedes la deben hacer. Ah, bueno, señora, gracias. Pues no sé, pues se me hace que es parte como el ejercicio académico. ¿Sí me hago entender? O sea, es parte del ejercicio académico. O sea, voy a preguntarle al director, la verdad. ¿Sí? Bueno, señora, Pero, gracias. pero, pero la idea es que, o sea, no es egoísmo, no es nada. La idea es que ustedes como ingenieros empiecen a investigar, mirar, ¿sí? Organizar. Esta plantilla usted la puede bajar por internet. Esta exactamente ustedes la pueden bajar por internet. ¿Sí? Usted dice diagrama hombre-máquina en Excel y la bajas. ¿Cierto? Entonces, pero es que acá no está una sola plantilla, acá está toda la actividad. ¿Sí? Si estuviera una sola plantilla, pero es que acá está el diagrama operativo, el diagrama de flujo procedente, el diagrama de recorrido. ¿Sí? Acá está toda la actividad. Si no estuviera toda la actividad, pues listo. Pero no son las plantillas. Ahora, vuelvo y yo insisto, el libro de Benjamín Nieves. Es que el libro de Benjamín Nieves para esta materia se convierte en algo muy importante. Y lo mismo, o sea, escoger esto, analizarlo, ya me pongo ahí abajo. Analizan esto, ¿sí? Analizan esto y prácticamente es lo mismo. O sea, yo qué le digo, el diagrama hombre-máquina es la escala. La clave es la escala. Como el trabajo de ustedes no les da la información para ser un hombre-máquina, plantea un problema. ¿Sí? Hago un planteamiento de un problema. Que está un señor haciendo 3 operaciones, que tiene que cargar, que tiene que descargar, plantea un problema como para que usted le quede ahí ese punto en la actividad. Un caso hipotético. Porque realmente, digamos así, debería haber sido es que uno les plantea un problema, haber planteado un problema, 5 problemas, cada uno escoge un problema, y de acuerdo a eso hacer, ¿sí?, ese proceso. Bueno, jóvenes, ¿cómo les fue con la asistencia?
Bien, profe. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Si han diligenciado el link? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces, pues eso es lo que les quería como aclarar el tema de los CIPAS. Te cuento que me rindió mucho porque era una temática bastante larga, ¿sí? Y nos rindió bastante. Bueno, ahora sí los quiero escuchar porque han estado muy calladitos. Bueno, dudas, inquietudes y todo, por favor. ¿O es que ya se fueron todos o qué? Y muchos más para próximos CIPAs. Recuerden que vamos a hacer al menos un CIPA por cada unidad. Ya cada unidad demandará si necesitan 1 o 2 CIPAs. Que es lo importante, que estén atentos a la información que se les envía por correo. Yo no hago los CIPAs con mucha anticipación, siempre los mando en la misma semana que los voy a hacer, porque si los hacen con mucha anticipación también se les olvida a las personas. Entonces, el procedimiento va a ser el mismo que hicimos. Yo les mando un correo, un link para que se inscriban. Ese link me sirve a mí para crear los grupos acá en el Skype. ¿Listo? Bueno, entonces, agradecerles nuevamente su participación, agradecerles que por favor me diligencien la asistencia. Y más adelante haremos la evaluación del evento. ¿Algunas sugerencias para mejorar en las próximas CIPAs? Tutora, muchas gracias. Sé que usted no es mi tutora directamente, pero le agradezco por esta explicación. Me aclaró varias dudas, a pesar de que pues a conciencia leí paso a paso los diagramas, cómo se deben de hacer, y aún me falta otro poquito. Muchas Sí, claro. gracias, tutora. Bueno, ustedes que tengan una feliz noche. Bueno, voy a colgar, gracias. Muchas gracias.